Hola chicos, primer video de la unidad 5, integración y diferenciación numérica. Estamos en la unidad 21 del libro, comenzamos con la integración numérica. Y bueno, estos métodos que vamos a revisar a partir de ahora nos van a proveer de herramientas para resolver numéricamente integrales que en su versión exacta, en su versión analítica, son complejas y que nos servimos entonces de estas herramientas para poder agilizar un poco el cálculo, obviamente teniendo en cuenta eh, y teniendo cierto control sobre los errores en los que podemos incurrir, ¿verdad? Se hacen ciertas suposiciones para poder llegar a esta familia de fórmulas que se denominan en general fórmula de integración de Newton-Cotes debido a sus autores, ¿verdad? A sus proponentes. Y en ese sentido, como ustedes saben, la integración numérica depende de conocer los valores de la función que estamos analizando para ciertos puntos de variable independiente. Entonces tenemos, por ejemplo, los puntos A, B y C. Entonces nosotros conocemos los valores de la función en FA, FB y FC, y en función a eso nosotros desarrollamos estos métodos que nos permiten calcular la integral para esos intervalos de análisis, ¿verdad? Entonces, las fórmulas o las familias de integración de Newton-Cotes lo que hacen es aproximar los puntos conocidos o los puntos definidos sobre el intervalo sobre el cual queremos calcular la integral eh, con polinomios de orden uno, 2 o 3. Es decir, una recta, una parábola o un cubo. La primera de las fórmulas que vamos a revisar es justamente la aproximación de dos puntos conocidos a través de una recta, de una función de primer orden, lo que deriva de la regla del trapecio. La regla del trapecio lo que hace es suponer que el punto A y el punto B dentro de una función se interconectan a través de una línea recta y a partir de eso la integral se calcula como el área bajo esa curva. Y como generalmente eso se asemeja a la forma de un trapecio desde el punto de vista geométrico, ¿verdad? Entonces, el área del trapecio es la integral que estamos buscando. Entonces, esa relación, de esa relación deriva el nombre. Entonces, tenemos el ejercicio del libro, que es el 21.1, que nos plantea analizar en el intervalo de 0 a 0.8 la función definida aquí. Acá tenemos la FA y la FB, y sencillamente la integral lo que hace es calcular el área el área del polígono que se forma entre la recta formada, ¿sí? Y el eje X como un trapecio. Es decir, esto es la altura de menos A, ¿sí? Esto es el ancho, ¿verdad? FA más FB y dividido 2. O sea, base por altura sobre 2. ¿Verdad? Entonces tenemos el valor de la integral cuando es exacta, así que es este valor que está aquí, y tenemos dos formas de calcular el error para cuantificar un poco cómo nos va con este cálculo, ¿verdad? Finalmente tengo un gráfico aquí para mostrar un poco cómo nos sale este resultado. Entonces, viendo este gráfico, lo que vemos es el punto inicial del intervalo 0 y la f para este punto, y el punto final 0.8 y la f para ese punto. Tal y como su nombre lo indica, o como la metodología lo indica, lo que se hace es encontrar el punto o encontrar la recta que une estos dos puntos, ¿sí? Y bueno, la integral está dada por el área bajo esta recta, entre esta recta y el eje de la X. Y la altura está dada por, bueno, la base está dada por B menos A, ¿sí? Que es la distancia del intervalo, y la altura sobre 2 es la suma de la función dividido 2, ¿sí? Bueno, como podemos notar, según la inspección gráfica de esta función, hay una serie hay una fuente de errores debido a esta aproximación, ¿sí? Hay toda esta porción digamos, de área entre la función real, ¿sí? Y la función aproximada que no está siendo considerada y que determina que la integral aproximada de hecho no sea igual o esté alejada de lo que tendría que ser la integral real, ¿verdad? De hecho que, para ser precisos, según nuestra variable
t, o digamos el valor porcentual del error real, ¿sí? Tenemos un 89% casi de error, ¿sí? Un 90% casi de error, ¿sí? Entonces, una de las formas que tiene el método del trapecio para sobrellevar estos inconvenientes es dividir el intervalo de evaluación en varios segmentos de tal manera a poder considerar, eh, digamos, segmentos intermedios que nos permitan tener un poco o acompañar mejor los cambios y las no linealidades de la función, ¿sí? Entonces, a partir de eso, en el ejercicio, a partir del ejercicio 21.2, que es la segunda parte del ejercicio, el, el ejercicio 21.2 lo que plantea es dividir en dos segmentos y en 10 segmentos, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. En una primera parte vamos a encontrar la integral 2, que va a ser si es que dividimos entre dos segmentos, ¿sí? Y bueno, la integral 3, que va a ser aquí, que es lo que pasa si es que dividimos entre 10 segmentos. Acá por una parte y acá por otra parte. Lo que se agrega, a diferencia de la aplicación simple, ¿sí? Es vamos a decirle, un lazo for que nos permite calcular secuencialmente los mini intervalos que se generan a partir de la división entre segmentos y bueno, la integral a través del área del trapecio que se genera a través de esos mini intervalos y finalmente la integral total a través de la suma de esos mini trapecios que se generan para los dos casos. Esto se aplica directamente de esta forma y lo que voy a hacer es entonces encontrar esto después. Lo que yo hago es encontrar el gráfico general, el gráfico analítico, el gráfico de la aplicación simple y el gráfico de la aplicación con 2 y con 10 segmentos, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué es lo que sucede. Bueno, tenemos en color negro el polígono o el polinomio conocido, la función de x que conocemos, la exacta, y en verde tenemos lo que resulta de la aplicación simple, es decir, de unir los extremos directamente con una recta. A partir de ahí tenemos la aplicación de dos segmentos, ¿sí? Que lo que hace es encontrar el punto medio y a partir de ahí aplicar o determinar sendas rectas, ¿verdad? Una primera recta del punto inicial hasta el punto medio y una segunda recta del punto medio hasta el punto final, ¿sí? Ahí lo que se hace es encontrar el trapecio en este primer segmento y el trapecio en este primer segmento y encontrar la suma de eso para terminar, tener la aproximación real de la integral que estamos buscando. A pesar de que en el primer segmento, el rojo, que es la aproximación con dos segmentos, en el primer segmento hay una mejor aproximación, pero todavía con una suerte de error, una fuente de error un poco llamativa. En el segundo segmento sí es mucho más marcado, si todo esto no estamos considerando todavía. Entonces, a pesar de que se mejora, con dos segmentos todavía hay un espacio para mejorar. Eso se supera casi totalmente con 10 segmentos, que es lo que vemos acá, ¿verdad? Esto es 10 en 10 fracciones y vemos que gracias a eso los mini trapecios que se generan permiten de alguna forma acompañar mucho mejor el movimiento general que tiene el polinomio según las no linealidades que demuestra la función, ¿verdad? Entonces, a pesar de que hay otra vez pequeños errores que se suceden en cada mini intervalo, esto sí permite tener una mejor aproximación. Y eso es lo que se ve en el análisis de errores que tenemos aquí. Tenemos, si recuerdan, un 89% de la aplicación de la regla de trapecio con un solo intervalo, la aplicación simple, ¿sí? Pero a partir de eso, con dos segmentos, esto baja a 39.8, mucho menos que la mitad, y luego para 10 segmentos ya es eh, mucho menor y casi un poco menos que insignificante, un poco más que insignificante, ¿verdad? 1.5%, ¿verdad? Entonces, eh, lo que nos permite ver esto es, primero que nada, la aplicación del primer método que permite aproximar una integral suponiendo que hay una recta que une dos puntos y a partir de eso encontrar área bajo la recta hasta el eje de la X y ver cómo a partir de esa suposición, digamos, general, en que consideramos solo los extremos, como si es que segmentamos esos extremos en varias partes, podemos mejorar mucho más la estimación. Entonces, le dejo con esto y a partir del siguiente video vemos más puntos que siguen
con la integración numérica con las fórmulas de Newton-Cotes.